Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos cubriendo los mandamientos en cada una de las porciones semanales. Esta semana continuamos con el libro de Levítico, nos corresponde la porción Shemini, octavo, que significa en el español, que va desde Levítico capítulo 9 a Levíticos capítulo 11, verso 47. O sea, todo el capítulo 9 hasta todo el capítulo 11 completo. Tenemos esta porción que es bien interesante, hay mucho para hablar de esta porción, pero quiero que nos enfoquemos en algunos mandamientos que nos van a ayudar a entender. Recuerden que estamos en un proceso de restaurar nuestra alma. Recuerden que Salmo 19 nos dice que la ley de Dios, la ley es perfecta, los mandamientos de Dios son perfectos, que restauran el alma y alegran el corazón. Así que por eso es que nos estamos enfocando en cada uno de estos estudios, de enfocarnos en los mandamientos y traerlos a primera persona, cómo aplicarlos a nuestras vidas para que generen esa transformación en nosotros que restaure nuestra alma, de darle el mantenimiento correspondiente a nuestra alma y gracias al Eterno que nos ha dado su santa Torá, su bendita Torá, para que podamos aprender, ponerla por obra y que no solo quede en sabiduría, familia. Recuerden que hemos aprendido que hay que hacer para poder entender, familia. Entonces, vamos a enfocarnos en eso y en esta porción quiero que nos enfoquemos en el capítulo 11. Es un capítulo bastante controversial, pero vamos a tratar de entender de por qué es tan importante para nosotros este capítulo y qué tiene que ver con nuestra alma. Y eso es algo que quiero que podamos profundizar porque hay mucha información que quiero actualizar sobre este tema porque en el ciclo pasado pudimos cubrir algo de esto, así que los invito a que vayan y vean el video que los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripciones del ciclo pasado que tiene que ver más que nada con el contexto cultural de Antiguo Medio Oriente. Pero en este caso quiero enfocarme en cómo poder traer los mandamientos de Levítico 11 a nuestras vidas y que cumplan ese propósito de restaurar nuestra alma, de algunos aspectos que debemos trabajar en ello, familia. Así que vamos a comenzar, pero no quiero empezar por Levítico, sino que quiero empezar por Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al 5. Así que vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por los escritos del primer siglo. O sea, como ven, vamos a conectar la porción de esta semana con los escritos del primer siglo. Así que quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos que pueda leer de el capítulo 1 de Primera de Pedro, de el verso 1 al verso 5, mi hermana. Claro que sí. Shalom, hermanos. Primera de Pedro 1, Así es. Del 1 al del 5, del verso 1 al 5. perfecto. Sí, claro que sí. Dice que fue enviado de Yehoshua el Mashiach a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Adonai el Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a el Mashiach y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz se les multipliquen. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yeshua el Mashiach, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yeshua Hamashiach de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que están guardados por el poder de Yeshua mediante la fe, para la salvación preparada, para revelarse en el tiempo final. Amén, amén, amén. Amén. Muchísimas Gracias. gracias, mi hermana. Miren qué Gracias. interesante. Miren, Primera de Pedro empieza hablando a quién. ¿A quién le empieza hablando Primera de Pedro? Primera de Pedro le dice a los expatriados, y esto tengan en mente, familia, porque vamos a intentar también de comprender el mensaje que Pedro le está enviando a los expatriados que están en la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ok, ¿a quién le está hablando? A creyentes en el Mesías Yeshua y a personas que conocen las escrituras. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta en cuanto al contexto inmediato
de Primera de Pedro capítulo 1. Definir quién es la audiencia original. Recuerden, nosotros, o sea, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, para entender los versos del 3 hasta el verso 16, necesitamos nosotros comprender quién es la audiencia original. ¿A quién le está hablando Pedro? ¿Cuáles son los conceptos que hay en la mente de las personas que están escuchando, o mejor dicho, están leyendo la carta de Pedro? Esto es algo bien interesante. Algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con uno de los temas de la metodología de estudio que usamos, que nuestro hermano Rico Cortés nos ha enseñado, que tiene que ver con nueva creación. Recuerden, el término de nueva creación es un término que lo hemos cubierto, le hemos dedicado también unos estudios que están con respecto a la herramienta, así que les voy a invitar también que busquen en nuestro canal de YouTube la Biblia en su contexto, busquen los estudios que tenemos sobre nueva creación, en donde la nueva creación, así como para definirlo rápido, recuerden, es ese proceso por el cual una persona cambia de estatus en el mundo antiguo. Esto es algo que está presente desde el antiguo Medio Oriente como también en el primer siglo, y en especial el primer siglo. Es parte de la sociedad antigua, es parte de cómo funcionaba el contexto social podemos decir en este caso, Roma y también del antiguo Medio Oriente. Cuando una persona, por ejemplo, en primer siglo, en la época del Imperio Romano, una persona adquiría la libertad, ya sea porque la compraba o porque era adoptado o porque había obtenido favor de un patrón, recuerden, patrón y cliente, honor y vergüenza. Esta persona, hay un cambio de estatus. Por ejemplo, si era un esclavo que pudo obtener su libertad, ya sea de la forma que haya sido, al tener en la carta de ciudadanía como liberto, como persona libre y haber sido considerado ciudadano del Imperio Romano, a esta persona dentro de la sociedad se la consideraba como una nueva criatura, como un nuevo nacimiento, como una nueva creación. Y tiene que ver con esto de que está muy afín con el tema honor y vergüenza, de que estaban en vergüenza, ahora pasa a honor, y el revertir la vergüenza en honor, ahora eso se llamaría ese resultado, es una nueva creación. Ahora tengan esto en mente porque este vocabulario de nueva creación, de nuevo nacimiento, de un nuevo hombre, tiene que ver mucho con las escrituras del primer siglo y tiene que ver con este contexto de que es el cambio de estatus de una persona que sale de la vergüenza para entrar en el ámbito del honor. ¡Wow! Y miren qué interesante porque Pedro le está hablando aquí a los creyentes en el Mesías Yeshua, que están fuera de Israel. Y les dice que ahora nosotros, por medio de Yeshua, en el verso 3, según su gran misericordia, nos hizo que, miren familia, nos hizo renacer. O sea, nacer de nuevo para una esperanza viva. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa esperanza viva? ¿De qué se refiere esta esperanza viva? Recuerden que Yeshua vino, ¿venció a qué? ¿Qué venció familia? ¿Qué vino a vencer el Mesías? A ver los que están en el internet, porque acá mi esposa seguro ya lo sabe. ¿Qué vino a vencer Yeshua? La muerte ¿qué? Eterna. Ahora nosotros hemos renacido de nuevo en el Mesías, somos una nueva creación en el Mesías. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Ahora yo les pregunto familia, ¿cuál es esta esperanza viva? ¿De que se está refiriendo Pedro? ¿Cuál es esa esperanza viva? ¿Saben cuál es? La vida eterna. ¡Wow! Y encima no solo eso, sino que dice en el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, a ver familia, yo quiero ponerlos a prueba. ¿Saben lo que significa inmarcesible? Esta palabrita que está aquí marcada. ¿Saben lo que significa familia? ¿Qué quiere decir inmarcesible? Miren, inmarcesible tiene que traducirse, es una palabra latina, del latín, que significa que no se marchita. O sea que ahora nosotros hemos nacido de nuevo, según lo que nos dice, no es según lo que nos dice Pedro, sino que los evangelios nos dicen que ahora nosotros al creer en Yeshua,
somos una nueva creación. Hemos renacido en el Mesías para una esperanza viva, la resurrección. Exactamente, mi hermana Rosario, para la resurrección. Y que hemos sido y que somos, tenemos una herencia, parte de una herencia que es incorruptible, incontaminada y que no se marchita. Eso es lo que significa inmarcesible. Algo bien interesante eso, ¿no? Y dice que ahora nosotros somos parte de esa herencia, por la cual nosotros vamos a alcanzar ¿qué? Salvación, que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. O sea que está hablando exactamente de la eternidad. O sea que somos herederos de una gran promesa. ¡Wow! Y esto es parte del contexto de lo que Pedro está citando. Entonces, tenemos que entender que Pedro está usando este vocabulario de nueva creación y que obviamente nos está diciendo que ahora a partir de que nosotros creemos en Yeshua, somos una nueva creación para la resurrección en la eternidad, para la vida eterna. Ok, esto es interesante, familia, porque versos más adelante vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16, dice unas palabras bastante interesantes. ¿Por qué? Porque miren, primero nos está poniendo en contexto, Pedro, en que somos una nueva creación. Es que si venimos al Mesías, tenemos que ser una nueva criatura. Y ahora, en los versos 14 al 16, nos va a decir cómo vamos a ser una nueva criatura. Y quiero invitar a mi hermana Rosario Voz que pueda leerlo. Vamos a leer. Vamos a ir al verso. Vamos a leer, mi hermana, del verso 13 al verso 16. Perdón, pastor, ¿cómo es? Primera de Pedro, capítulo 1, Sí, del verso 13, 1:3, sí. al verso 16. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesús Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si Amén. convocáis... Amén, mi hermana. listo. Muchísimas gracias. Hasta ahí está bien, mi hermana Rosario. Muchísimas gracias, mi hermana. Wow, miren lo interesante que se está poniendo esto, familia. Miren qué interesante porque primero nos está hablando Pedro, nos está hablando nos está hablando Pedro de qué nos está hablando, de que somos una nueva creación, que somos una nueva criatura en el Mesías. Nos está hablando de los beneficios, en los primeros versos del capítulo 1, de los beneficios de ser una nueva creación en el Mesías. Pero dice en los versos 13 en adelante, empieza a hablar de las condiciones que tenemos que cumplir o qué es lo que se espera de nosotros como una nueva creación. Y es interesante porque él usa un vocabulario bien particular, porque primero empieza hablando, miren, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso es, agárrense en los pantalones porque vamos a hablar fuerte y claro. Y que espero que entiendan. Eso es lo que quiere decir, parafraseando lo que quiere decir Pedro. Recuerden que Pedro tenía un carácter bastante firme, un carácter bastante, podemos decir, sí firme. Y entonces él está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, agárrense fuerte porque vamos a poner en claro esto de ser una nueva creación. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que el Eterno espera de nosotros al ser una nueva creación? Y miren qué interesante, porque él después dice en el verso 14, como hijos obedientes. Ahora la pregunta es, ¿obedientes a qué? ¿Y por qué hijos? Porque recuerden que ahora nosotros somos coherederos con Yeshua, somos ciudadanos de Israel por medio de Yeshua, exactamente, somos adoptados,
Somos parte del pueblo de Israel, somos hijos de Dios. Y miren lo que dice, hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? Recuerden que nosotros no somos la audiencia original. ¿Qué es lo que está entendiendo la audiencia original de Pedro? Obedientes a la Torah. O sea, que quiere decir que la audiencia que está escuchando fuera de Israel o está leyendo la carta de Pedro conocen las escrituras, conocen los mandamientos. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice. Y después le cita, sed también vosotros santos, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora teniendo en mente, ahora sabemos que hemos determinado que la audiencia original conoce las escrituras, entonces la audiencia original, como buenos hebreos que son, están haciendo una conexión con la porción Shemini, con esta porción de esta semana. ¿Por qué? Porque a un buen hebreo se les menciona un pedacito de un verso y automáticamente conoce el contexto inmediato de todo el capítulo que le están citando. ¿Y qué justamente le está citando Pedro en este caso cuando él dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo? Le está citando Levíticos capítulo 11. Vamos a ir a Levíticos capítulo 11 para poder marcar este precedente y hacer esta conexión con los escritos del primer siglo. Vamos a ir a Levíticos capítulo 11 y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que pueda leerlo. Vamos a ir al capítulo 11, verso 44 al 47, mi hermana. Sí, está bien, Shalom. Buenas tardes a todos, bendiciones. Verso del 44 al 47, ¿verdad? Exactamente, mi hermana. Del 41. Ah, 41. Y, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy el eterno su Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el eterno que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Amén. Gracias. Amén. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Él les está citando el verso 43. Pedro está citando el verso 43 cuando él dice, sed santos porque yo soy santos. Y qué interesante porque dentro de estos versos que él está citando hay algo que predomina acá. Dice, no hagáis abominable vuestras personas. Y no lo menciona una vez, sino que lo menciona dos veces. Dice, no hagáis abominables vuestra persona, en el verso 43, y en el verso 44 dice, ser santos porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas. Ok, recuerden, abominable tiene un sentido que es bastante, podemos decir como bastante fuerte el sentido con el que se usa abominables. Y contaminación sabemos que tiene que ver con lo que es la pureza ritual. O sea que aquí nos está dando el vocabulario entender de que está hablando de pureza ritual y pureza moral. Primeramente, pureza moral. Ahora, yo sé que esto lo estamos analizando de acuerdo al vocabulario, pero me gustaría que pudiéramos ir un poquito al mandamiento, a algunos de los mandamientos que están aquí en la porción, para entender por qué Pedro está citando esto. Porque recuerden que un buen hebreo no solo se le viene a mente el verso 43, sino que todo el capítulo 11, en donde se nos está dando las instrucciones y por eso podríamos decir, un poquito controversial este capítulo, porque nos está diciendo el Eterno qué podemos comer y qué no podemos comer. Y esto tiene que ver algo bastante interesante que Pedro está trayendo en su carta para exhortar a la audiencia original. ¿Y cuál es el propósito? Y eso es lo que quiero que descubramos. ¿Cuál es el propósito por el cual Pedro hace mención a este capítulo en particular?
Y vamos a ir al mandamiento. Quiero compartirles uno de los mandamientos que vamos a encontrar en Levítico, que es en el verso 4, 11:4, que dice, estos no comerás. O sea, el hecho de no comer. Y esto me llamó mucho la atención porque esto nos va a ayudar a entender el por qué Pedro hace esta conexión con la porción Shemení cuando él está hablando de nueva creación y de lo que está esperando el Eterno de nosotros como una nueva creación. Miren lo que dice. Esencia del mandamiento. Está prohibido comer de cualquier animal que no posea ambos signos descritos en las mismas anteriores. Está hablando de que rumee y que tenga pezuña hundida. Leyes. Está prohibido comerciar con alimentos no kosher con la intención de obtener ganancias. Está prohibido incluso aceptar tales alimentos como garantía de un préstamo de un gentil. Con respecto a los cerdos, está prohibido incluso criar un cerdo en casa. Recuerden que contexto del capítulo 11 está hablando de carnes, de las que podemos comer y las que no podemos comer, y se nos está dando un detalle minucioso de qué carnes podemos comer y cuáles no. Y aquí dice que está prohibido hasta comercializar con esos alimentos, está prohibido incluso hasta, dice, tomarlo como garantía de un préstamo de un gentil, ni siquiera poder criar un cerdo en nuestros hogares. Perspectiva del mandamiento, y esto es lo que más me llamó la atención. La razón por que la Torá prohíbe ciertos alimentos es porque contamina la pureza, miren, ¿la pureza de qué? Del alma, y así contaminándonos espiritualmente. Miren por qué hace tanto énfasis la Torá en la alimentación. Porque miren, algo físico termina convirtiendo mi ser interior en algo impuro y contaminándome espiritualmente. Dice, miren, contaminándonos espiritualmente. Y el objetivo de la Torah es mantener y promover la pureza del alma y la salud del alma, en lugar de promover la salud física. O sea, recuerden qué es lo que estamos aprendiendo, de que los mandamientos tienen que transformarme. La sabiduría de la Torah me tiene que transformar. No solo tiene que quedar como algo, información importante, sino que esa información tiene que ser procesada, bajar a nuestro corazón, a nuestra alma y transformarnos. Y dice que el mandamiento, la Torá, los mitzvot del Eterno tienen ese objetivo. El objetivo es mantener la pureza del alma y la salud del alma. ¡Wow! Ahora esto tenemos que poner mucha atención entonces en cuanto a nuestra alimentación. Quizás es algo que muchas veces no le ponemos cuidado o que para nosotros parece superficial, pero para el Eterno es más allá que eso. Y esto es algo bien interesante. Entonces ya vamos viendo por dónde viene la mano de Pedro al hacer esta aclaración o al mencionar estas palabras en su carta. Vamos a seguir viendo qué más dice el mandamiento. ¿Por qué la Torá enumera específicamente 4 especies, camello, conejo, liebre y cerdo, que poseen solo un signo kosher sin el otro, indicando que están prohibidos? La respuesta es que dado que estos animales tienen un signo kosher, es aún más importante enfatizar la prohibición sobre ellos, ya que la gente podría engañarse al considerarlos kosher. Recuerden un par de porciones atrás, cuídate de ti mismo. ¡Wow! O sea, esto el Eterno nos conoce también, que va un paso adelante nuestro y sabe que, bueno, no rumea, pero tiene pezuña hendida. Entonces, lo puedo comer. Miren, son bien claros los sabios al interpretar esto. ¿Por qué se hace mucho énfasis en el camello, conejo, liebre y cerdo? Porque tienen pezuñas hendidas. O rumean, pero le falta la otra condición. Recuerden que para que sea un animal kosher, un animal que se pueda comer, un animal limpio, tiene que ser un animal que tenga pezuña hendida y que rumee. Y miren qué interesante esa explicación que dan los sabios. El énfasis en los animales que no se comen es para que no nos confundamos, para que nos cuidemos de nosotros mismos. ¡Wow! Interesante.
Esto alude a aquellos que hacen una demostración externa de su piedad, mientras que por dentro son corruptos y pecadores. ¡Wow! Palabras un poquito fuertes, pero necesarias. Mientras que por dentro son corruptos y pecadores. Mientras que, perdón que aquí se me... ahí está. Tales individuos son más despreciables a los ojos de Hashem que aquellos que son inicuos tanto por dentro como por fuera. Porque al engañar al pueblo haciéndole creer que es verdaderamente piadoso, eventualmente puede causar un daño incalculable a la comunidad de creyentes, al pueblo de Israel. ¿Ok? Un poco de lo que venimos hablando en cada una de las porciones con los mandamientos es cuidarnos de nosotros mismos y no dar, como podemos decir, hacer las cosas por hacerlas. Porque en algún momento vamos a quedar expuestos, familia, de que estamos haciendo las cosas por hacerlas sin la intención correcta. Y eso puede traer, ¿qué? Un grave consecuencias dentro de la comunidad de creyentes. Porque recuerden, nuestra función es dar testimonio del Eterno, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Wow, esto es bastante interesante. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué se hace tanto hincapié solamente en carnes? ¿Por qué se habla de carnes y no se habla de otro tipo de alimento? Y esto es bien interesante y quiero compartirles algo que encontré en el contexto cultural porque nos ayuda a entender el contexto de por qué Pedro usa estas palabras en su carta. Y vamos a ver lo que dice el contexto. Quiero compartirles lo que se menciona en el contexto cultural de Levíticos y Números de la editorial Sondervan, el comentario ilustrado, que dice lo siguiente. A partir de la extensa clasificación de animales en este capítulo, como se cita también en Deuteronomio 14, un lector moderno podría tener la impresión de que la carne constituía una parte sustancial de la dieta antigua. Sin embargo, no era así. Independientemente del lugar o periodo en cuestión, la dieta en la antigüedad era predominantemente vegetariana. El uso de productos animales estaba en gran medida limitado a cuajadas de leche y quesos. La mayoría de las personas solo podían permitirse comer carne, miren esto, permitirse comer carne en ocasiones especiales. Típicamente, estas iban acompañadas de algún tipo de sacrificio. De hecho, no era raro que un solo animal proporcionara tanto el sacrificio como la comida. Cada uso de carne se convirtió así en una comida sacral, o sea, en una comida de sacrificios o dedicada a ídolos. Y cada acto de sacrificio de animal en un sacrificio. O sea, ¿qué está queriendo decir? En la antigüedad, comer carne como hoy en día para nuestro mundo occidental, que es muy común poder comer carne, en el antiguo Medio Oriente hasta el día de hoy no es tan así. Solamente se come en ocasiones especiales. Y obviamente, si nos ponemos a ver en las culturas del antiguo Medio Oriente y actual Medio Oriente, muchas están relacionadas con el sacrificio a ídolos. Ahora entendemos por qué en Levítico 11 se nos hace mucho hincapié principalmente en las carnes, porque era algo que se dedicaba a los ídolos y el Eterno nos prohíbe comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por más que nosotros sepamos que un ídolo nada es, Pablo nos enseña en 1 Corintios que es preferible no comerlo. ¿Por qué? Por lo que decían el mandamiento. Mira, ahora entendemos, conectamos con 1 Corintios, porque dice que alguien que lo hace, digamos, a medias o cumple a medias el mandamiento, ¿qué va a hacer? Hacer que otros tropiecen. Entonces, miren lo que estamos aprendiendo con respecto al contexto. Miren, vamos a ver qué más dice. También había restricciones en la dieta en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Pero estos no estaban relacionados entre sí, sino con entre sí ni con las bíblicas. Y a diferencia de estos últimos, no comprendían sistemas dietéticos generales. En Egipto, las restricciones eran locales y generalmente en cada área geográfica
solo trataban con una especie que estaba prohibida por una razón religiosa. Por ejemplo, estaba prohibido comer una vaca donde el dios principal era Hathor, que tomó la forma de un bovino, de una vaca, de un toro, la vaca sagrada de la India, por ejemplo. Se suponía que los mesopotámicos debían evitar actividades particulares en ciertos momentos, lo que podría incluir comer algún tipo de animal en días especiales del mes. También debían evitar violar tabúes que quizás en algunos casos podrían implicar comer alimentos reservados para las deidades. Ok, qué interesante al analizar el contexto, familia. Porque estamos viendo que todo lo que tiene que ver con el consumo de carnes en el contexto en el que fue dado el mandamiento tiene que ver con dedicación a los ídolos. Y que tristemente en la actualidad no estamos exentos de eso, familia. Por eso este mandamiento aplica hasta el día de hoy, familia. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora es interesante porque a mí me llamó mucho la atención porque Pedro hace esta conexión y empieza hablando de los principios de santidad, de la vida en santidad, y hace una conexión con esta porción Shemini precisamente con el Levíticos 11. Y esto es algo bien interesante que a mí me llamó la atención y quiero compartirles con respecto a unos comentarios que encontré sobre el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, sobre Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 14 al 16. Y esto me ayudó mucho a entender por qué hay bastante cositas que quizás no considerábamos en cuanto al contexto. Estos comentarios nos dan un contexto más amplio con respecto a la situación de Pedro y de la audiencia general. Miren, el recurso que les menciono es este que está acá arriba, que es el comentario, o en sí son el comentario del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y nos va a dar distintos contextos con respecto al uso de esta frase que usa Pedro de ser santos porque yo soy santo. O sea, citando Levíticos 11, verso 44 al 45. Vamos a ir al contexto del Nuevo Testamento. A ver qué nos dicen sobre el contexto del Antiguo Testamento. La santidad de conformidad con la estipulación de la Torah. O sea, en el Antiguo Testamento, en el mundo del Nuevo Testamento, recuerden, primer siglo, aún lo que hoy conocemos como los escritos del primer siglo no existían. O sea que todo lo que tenga que ver con santidad en el Nuevo Testamento tiene que ver con ¿qué? Con estipulaciones de la Torah. Eso es lo que nos menciona con respecto al contexto de cuándo fue escrita la carta de Pedro. En versículos anteriores, Pedro ha explicado la manera en que los profetas del Antiguo Testamento esperaban más allá de sus horizontes inmediatos el cumplimiento de sus palabras. Y eso lo vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 10 al 12. Y eso se los dejo como asignación para que lo vean. La salvación que anhelaban ahora se ha revelado en la venida del Mesías. Una salvación que los lectores de Pedro ahora disfrutan, incluso mientras esperan su consumación. O sea, wow. Pedro empieza hablando sobre quiénes somos ahora en el Mesías, está hablando del plan de salvación y que ahora la audiencia original está disfrutando de ese beneficio hasta que se cumple. Y vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro y vamos a leer del verso 3 al 9 para tener mayor contexto. Es más, vamos a leer hasta el verso 12 para tener mayor contexto de lo que está hablando el comentarista en este caso. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo... Hoy lo tengo por aquí abajo, acá está. Vamos a leer del verso 3 al verso 12 y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que lo pueda leer. Y claro, del 3 al 12, ¿verdad? Amén. Del verso 14. Ok. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Yeshua de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Amén. El 12 también, mi hermano, el 12. Perdón. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Muchísimas Gracias. gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Ahora entendemos un poquito más el contexto de lo que está hablando Primera de Pedro. El entender de que la audiencia original, miren, estamos validando de que la audiencia original, cuando se le habla de santidad, está relacionándolo con qué? Con las estipulaciones de la Torah. Y no solo con eso, con los profetas. Por eso le cita a los profetas. Y que ahora, miren, lo que a mí me llama mucho la atención es ver que Pedro le dice a la audiencia original de que van a pasar sufrimientos. A pesar de que tenemos el gran gozo de la salvación, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas y que es necesario pasar por esas pruebas para que nuestra fe sea refinada como el oro. Wow, y dice que los creyentes se regocijaban, que se alegraban, y ese es el aliento que les da Pedro. Y después de esto, empieza a hablar sobre cómo ser santos. ¡Wow! Y recuerden, la audiencia está teniendo en mente lo que son los estatutos y los preceptos de la Torá. Entonces vamos a ver un poquito más qué nos dice con respecto al contexto. Contexto del Antiguo Testamento. ¿Cómo se usa el Antiguo Testamento? Dice, el mandamiento, sed santos porque yo soy santo, aparecen con ligeras variaciones 4 veces en Levítico. Levítico capítulo 11, verso 44, 19, 2, 27 al 8 y verso 26. Justamente desde el capítulo 11 al capítulo 20, las instrucciones no son solo para los sacerdotes, sino para toda la nación de Israel. O sea, ¿a qué incluya a todos? Y esto es algo que tenemos que tener en mente, que es lo que está entendiendo la audiencia, que a partir de estas veces que les menciona, sed santos porque yo soy santo, cuando se les viene a mente, se les vienen aquellos mandamientos que son para todo Israel, para toda la nación de Israel. Algo interesante es el contexto del judaísmo del primer siglo. El Antiguo Testamento frecuentemente insiste en que el pueblo de Dios debe ser santo, porque el Dios Santo habita entre ellos. En Éxodo capítulo 32 al 34 y en Isaías 6 habla de eso, de la exhortación a que el pueblo sea santo, porque Dios es santo. Sin embargo, aunque dentro del judaísmo existe una reserva de exhortación moral, una reserva de exhortación moral basada en la santidad de Dios, la tendencia a atribuir santidad al templo y a todos sus rituales garantiza que haya un rico énfasis en el tema del rollo del templo. Y esto está hablando de los rollos del Qumran, que nos dan una perspectiva de lo que era el judaísmo del primer siglo. Y esto tiene que ver con, más que nada, con la persona, o sea que tiene que ver un contexto moral. Y que en el judaísmo del primer siglo se atribuía lo que era la santidad, de acuerdo a la sociedad del Qumran, a el Eterno. O sea, Dios es santo, y porque Dios es santo, entonces ahora nosotros tenemos que aprender a ser moralmente puros.
y dice que es una exhortación moral. Cuando se habla de santidad de Dios, está hablando de lo que es una exhortación moral, o sea, tiene que ver con la pureza moral. Miren lo que nos mencionan los comentaristas con respecto al uso que hace Pedro del Antiguo Testamento en el verso 16. Aunque el mandamiento del Antiguo Testamento fue dado a los israelitas, Pedro lo aplica sin vacilar al pueblo de Dios del nuevo pacto, o sea, de los creyentes en el Mesías Yeshua y de aquellos que han creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tanto judíos como gentiles. Sin embargo, el Antiguo Testamento sigue siendo la palabra de Dios para los creyentes. ¡Wow! Miren lo que entienden estos comentaristas. Dice, el Antiguo Testamento sigue siendo la palabra de Dios para los creyentes del Nuevo Testamento. Y Pedro y otros a veces pueden aplicar directamente a sus mandamientos. Uso teológico. La palabra santo y sus afines se utiliza en la Biblia en una serie de distinciones semáticas concéntricas. Hacia el centro, santo es casi un adjetivo de Dios. Solo Dios es Dios. Solo Dios es santo. Se dice que las cosas que entonces están reservadas para el uso de Dios o que Dios posee peculiarmente son santas, ya sea la pala que quita las cenizas del altar de Dios o los sacerdotes que le sirven, o el pueblo de su pacto en su conjunto. O sea, miren todo lo que está relacionado, dedicado a Dios. Lo que entienden de acuerdo al contexto teológico es que la palabra santo está relacionada solamente ¿a quién? A Dios. Y Dios es solo Dios. No hay otro Dios. Y solo Él es santo. Pero el vocabulario, de acuerdo al contexto teológico, dice que se usa también para reservar o para distinguir aquello que es consagrado para Dios, como por ejemplo los utensilios en el templo, los sacerdotes en el servicio del templo y el pueblo de Dios que es apartado para el eterno. O sea que eso nos incluye a nosotros. Ahora, ¿cómo funciona esto? Miren lo que dice. Me había quedado aquí. Por supuesto, las implicaciones de lo que significa santo diferirían para la pali y para las personas. Para estos últimos, pertenecer exclusivamente al Señor pronto adquiere una serie de connotaciones morales. Ok, cuando hablamos de santidad, estamos hablando entonces de una connotación moral, cultural y conductual. O sea que esto tiene que ver con mi ser interior, con mi integridad moral, con el contexto cultural y con mis conductas. No porque tales posturas morales sean independientes de Dios, sino precisamente porque son lo que este Dios santo quiere de su pueblo, requiere de su pueblo. O sea, todo lo que tenga que ver cuando diga que es santidad y cuando el pueblo dice que es santo, tiene que caminar dentro de una connotación moral, cultural y conductual como Dios lo determina, porque es lo que Dios requiere de nosotros, de su pueblo. ¡Wow! Y esto es bien interesante, familia, porque ahora entendemos que el por qué Pedro está usando Levíticos 11, la porción Shemini, para dar una exhortación al pueblo. Primero les dice quiénes somos ahora en el Mesías, cuál es el beneficio, y ahora nos está diciendo cuál es nuestra responsabilidad de ser santos. Y en pocas palabras nos está diciendo que tenemos que ser moralmente puros, que tener una conducta de acuerdo a la conducta que el Eterno requiere de nosotros. Y esto me llamó mucho la atención porque, como vemos en el capítulo 11, se está hablando mucho de comida. Ahora ya sabemos que es carne porque tiene un contexto cultural en el cual se hace mucho énfasis por el hecho de separarnos de la idolatría, de que no seamos parte de la adoración a ídolos o a otros dioses, sino que nosotros tenemos que adorar al único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora entendemos por qué tanto énfasis, podemos decir, tanto detalle en cuanto a lo que podemos comer y no podemos comer. Y esto tiene una gran connotación moral. ¡Wow! Y es quizás algo que no considerábamos. Y por eso quiero compartirles
el siguiente mandamiento, familia, porque este va a ser el mandamiento que va a ser conexión y el entender por qué Pedro nos está diciendo que tenemos que ser moralmente puros. Y recuerden que esto de moralmente puro no es por fuera solamente, sino que tiene que ser desde adentro de nuestro ser interior. Miren lo que dice el mandamiento que está en el verso 43. Y no contaminaréis tu alma con ninguna cosa que se arrastre sobre la tierra. Esencia del mandamiento. Está prohibido comer criatura de cualquier enjambre que se genera a partir de la descomposición, incluso si no es una especie conocida. Tenemos prohibido. ¿Por qué? Porque eso nos contamina ritualmente. Ok, pero recuerden que cuando empezamos a hablar de las cosas que no se comían, la connotación es moral. Y miren lo que ahora me llama a mí la atención. O sea que contaminar no es tu alma, dice en esta versión que cita el mandamiento. Y que obviamente vemos que un verso antes dice que también es abominable, que no hagamos abominable nuestra persona o nuestra alma. Y miren lo que me llamó la atención a mí cuando se cita en el Humash Morderor, se cita lo siguiente o cómo se traduce literalmente del hebreo. Verso 42, vamos a leer. Y esto estamos hablando de Levíticos capítulo 11, versículo 42 al 43. Y todo reptil que se arrastra sobre su vientre o sus 4 patas, incluso los 100 pies y todas las especies de bichos rastreros que raptan sobre el piso, no los consumirán. Son detestables para ustedes. Verso 43. No contaminen vuestra personalidad. Miren lo que dice, no contaminen vuestra personalidad comiendo estos bichos rastreros y no se impurifiquen con estas cosas y obstruyáis así vuestras mentes. Miren lo que está diciendo. Miren cómo se traduce. O sea, no contaminen vuestras personas, hablando de lo ritual, pero no obstruyáis vuestras mentes, hablando de lo moral. Y me llamó mucho la atención el comentario que hacen los sabios sobre el versículo 43. Dice, miren, del texto se intuye que comer cosas prohibidas afecta la mente, la personalidad humana. O sea, ¿qué afecta? Nuestro ser interior. Ninguna de las leyes de la Torá ha sido expresada con tanta meticulosidad y especificaciones como esta ley que marca la dieta alimenticia del kashrut, o sea, de la dieta de los alimentos permitidos o kosher. El énfasis que imprime aquí la palabra divina en la exposición detallada de las especies prohibidas y permitidas solo puede equipararse a la que evidencia el texto sagrado en las leyes que rigen a la conducta sexual del pueblo hebreo. O sea, miren cómo ahora los sabios entienden que la comida influye tanto en la personalidad de un ser humano que las leyes son tan meticulosas y específicas que se pueden poner a la par de las leyes sexuales del pueblo judío, del pueblo hebreo, de Israel, lo que dice la Torá. ¡Wow! Algo a considerar esto, familia. Y esto es porque tanto uno como la otra constituyen los fundamentos básicos del creyente, del ser israelita o del judío, como dice aquí. No contaminan su alma con estos alimentos prohibidos y han de preservar mis reglas de índole sexual y vivirán la persona con ellas. Recomienda y ordena a Dios al concluir la reglamentación de ambos tópicos. Resulta obvio que estas leyes divinas poseen algo más que la natural advertencia de salud e higiene, que denota a simple vista. La incuestionable supremacía y preeminencia que ha evidenciado el pueblo de Israel en todas las épocas y en todo lugar, en cuanto al desarrollo moral, intelectual y espiritual de la humanidad, así lo demuestra. Miren qué interesante. La incuestionable supremacía y preeminencia
que ha evidenciado el pueblo de Israel en todas las épocas y en todo lugar en cuanto al desarrollo moral, intelectual y espiritual de la humanidad, así lo demuestra. ¿Qué está queriendo decir aquí los sabios? Que ahora entendemos por qué el pueblo de Israel es distinto a las naciones. Porque el hecho de cuidarnos de lo que comemos tiene que ver directamente con lo que alimentamos nuestra alma. De alguna forma, esto llega a influenciar en nuestras almas. Y esto es algo bien interesante, familia, que necesitamos tener en cuenta. Ahora entendemos por qué Pedro está hablando directamente a los creyentes en Yeshua, que son una nueva creación. ¿Qué está queriéndonos decir Pedro? Ok, viniste a Yeshua. Ahora por Yeshua conoces la promesa y eres parte de un pueblo. Y parte de ser de ese pueblo, tienes que ser santo, apartado para Dios, en todos nuestros aspectos, no solo en lo físico, sino que también en lo interno. Y que va de la mano. Lo que yo como es lo que yo reflejo por fuera. Y miren qué interesante esta conclusión que hacen los sabios. Porque la alimentación también termina afectando nuestra mente, nuestra personalidad, nos podríamos decir embota, nos atonta, nos hace de una forma en que no podemos nosotros tener una conexión con el Eterno. Es como que tenemos las líneas obstruidas para conectarnos con el Eterno. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y algo que tenemos que trabajar en eso, familia. Empezar a tener cuidado de las cosas que comemos, de poner atención, familia. No, bueno, tengo que comer limpio y que pase así a la ligera. Tenemos que tomarnos el tiempo de analizar qué es lo que comemos, qué ingredientes componen esos alimentos. Porque muchas veces podemos ver que hay cosas que parecen ser limpias, pero cuando leemos el dorso y los ingredientes nos vamos a dar cuenta de que hay pequeños componentes, pequeñas gotitas de veneno que hacen que ese alimento sea no kosher, no limpio, que sea un veneno no solo para nuestros cuerpos, sino para nuestras almas. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, familia, y que muchas veces no lo consideramos. Y les voy a dar un ejemplo. Muchas veces ustedes habrán consumido y consumimos algunas veces productos de color rojo, helados, yogures, golosinas de color rojo. Ahora, ¿algunas veces ustedes se han preguntado de dónde proviene el tinte rojo o podemos decir el colorante rojo para un helado, para un yogur de color, de sabor frambuesa o de sabor fresa o frutilla, como le decimos aquí en Argentina? ¿Ustedes se han preguntado de dónde proviene? ¿Alguna vez se han puesto a detallar ese pequeño detalle? Porque un yogur podemos decir que cumpla con las condiciones, que no tenga gelatina, que esté hecho de leche de vaca. Ok, pero después vemos que dice, está hecho con leche, no tiene gelatina, pero cuando empieza a hablar dice que tiene saborizantes y que tiene colorantes. Exactamente, mi hermana. Se hace con un insecto. Es más, hay yogures que lo hacen con el colorante, proviene de una chinchilla o como una especie de pulgón. Es un insecto que no podemos comer, porque es claro, no podemos comer ningún insecto excepto que sea la langosta. Entonces vemos que un ingrediente que se menciona como el colorante E120 o el colorante INS 120 proviene de esta conchilla, de este insecto que es como un pequeño pulgón que da el color rojo. Su sangre da el color rojo. Ese podríamos decir que es el colorante menos peor. Porque después vamos a ver que si no se usa el colorante E120, se usa el colorante E129 o el INS 129, que es un colorante sintético que proviene del petróleo. Veneno puro, familia. Entonces vemos que muchas veces productos que parecen ser limpios, porque no tienen gelatina, por ejemplo, un yogur o un helado, pero cuando vemos estos pequeños ingredientes que esconden su nombre detrás de signos o de siglas, números, nos damos cuenta que o es a base de animales
o de alimentos que no son comida, o sea, podemos decir de insectos que no son comida, o directamente nos están dando de comer petróleo, familia. Como dice mi esposa, parece lo que dicen los sabios del cerdo, que parece que tiene la pezuña dividida en dos, pero no es kosher. Miren qué interesante, familia, de empezar a tener conciencia de lo que comemos, familia. Yo sé que sonaremos como, uy, qué bichos raros, como qué anormales. No, los anormales para mí son aquellos que comen petróleo. Más hoy que me doy cuenta de eso, decir, uy, qué anormal que yo era. Gracias, Señor, porque me estás enseñando a comer. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. De tener, miren, pequeñas cositas, pequeñas zorritas, pueden echar a perder toda la cosecha. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, familia. Miren cuántos detalles a la hora de comer y cuál es importante que tenemos que prestarle atención, no dejarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de restaurar nuestras almas, de descontaminar nuestras almas, de sacar todas esas toxinas que hemos comido por años de cosas que no debíamos comer y que no sabíamos que no era comida. Y eso es algo que tenemos que forzarnos, familia. Y quizás cueste un poquito al principio, pero necesitamos. ¿Y saben qué, familia? Como todo mandamiento, nos va a confrontar a nosotros mismos. ¿Y saben qué? Para cerrar, quiero citar una frase de un filósofo, antropólogo y principalmente un gastronómico. Fue quien hizo las primeras referencias o reseñas gastronómicas en la historia. Y miren lo que él dice, y esto me vino justo porque miren lo que este filósofo dice. Dime lo que comes y te diré quién es. ¡Wow! Básicamente el Eterno nos está diciendo eso. ¿Qué es lo que comes? Y te diré quién eres. Y esto lo dijo Jan Brillat Savarim, que es un antropólogo, sociólogo, filósofo de los años 1800 aproximadamente, y que hizo las primeras reseñas gastronómicas. Y él analizaba dentro de la antropología y de la sociedad y de la sociología, él podía discernir qué tipo de persona era con solo ver cómo esa persona comía, qué es lo que comía. Y por eso él dice, dime lo que comes y te diré quién eres. ¡Wow! Mucho para meditar, mucho para reflexionar sobre esta porción y principalmente por estos detalles. Y miren qué interesante. Ahora entendemos por qué Pedro hace esta connotación de la porción Sheminí en su carta. Para exhortarnos, para exhortar a la audiencia original y para exhortarnos a nosotros de que tenemos que conducirnos de una forma moral delante del Eterno, ser puros moralmente. Y que eso va hasta en lo que yo como. Así que familia, a seguir aprendiendo, a que el Eterno nos guíe y a lidiar con nuestro carácter con respecto a este tema. Así que lo dejamos hasta aquí. Esta ha sido la introducción de los mandamientos de la porción de esta semana. Ahora pasamos a un tiempo de comentarios y preguntas sobre lo estudiado. Ahora sí, familia, vamos a pasar al tiempo de preguntas y comentarios sobre la porción Sheminí, sobre los mandamientos. Voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus preguntas, familia. Mi hermana Verónica Ríos, adelante. Shalom, amado. Pues es con respecto a los alimentos. Ay, definitivamente, pues sí. Tengo, por ejemplo, duda. Esos tres, lo que es, bueno, el conejo, el cerdo, el camello, ellos tienen la partida la pezuña. No, cumplen una de las dos. Por ejemplo, el camello y el cerdo tienen pezuña hendida. Mejor dicho, el cerdo tiene pezuña hendida, el camello no la tiene, pero rumea, y el conejo también rumea, pero no la tiene. O sea, tienen una de Ajá. las dos. Una de las dos. Una Ya de con las eso dos. ya queda prácticamente fuera, ¿no? Exactamente, porque tiene que cumplirse las dos. Las dos en uno. Exactamente. Ujú. Y bueno, otra pregunta. Cuando iniciamos en Levítico, no es cierto, en Pedro, en Primera de Pedro,
dice que habla a los expatriados en el Ponto, Capadocia. Ahí en estos expatriados va la mezcla, o sea, van judíos, van creyentes en Yeshua, y bueno, ahí, por ejemplo, también no son gentiles, ¿es correcto? Exactamente, o sea, le está No son hablando, gentiles. exactamente, le está hablando a Israel, a los dispersos, y no solo eso, recuerden que en el primer siglo, y los comentaristas lo entienden, y estos son comentaristas cristianos, lo entienden de que también los que se convirtieron, los gentiles que se convirtieron a Yeshua, pasaron a ser parte del pueblo también, Ujú. porque ahora somos herederos también y somos ciudadanos con los santos. Entonces ahora, por eso es que él dice a los expatriados, ¿a quién? A aquellos que están viviendo fuera de Israel, sea por la causa que sea parte de las 10 tribus, ya sea que sea un creyente gentil que se convirtió a Yeshua y al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, a todo israelita que está viviendo fuera de Judea en el primer siglo. Y ese es el contexto de la carta de Primera de Pedro. Ok, y bueno, para finalizar, ya casi al finalizar, cuando usted nos comenta todas estas, preservar todas las reglas de índole de sexual, de alimentos, porque afecta nuestro desarrollo moral, espiritual. Comentó usted con respecto a la preeminencia y la supremacía que ha presentado todo judío, ¿es correcto o entendí mal? Exactamente, sí, todo varón de Israel, toda persona de Israel, israelita. Ok, es que bueno, de pronto me vino como una conexión con la carta de Efesios, Ajá, o sea, cuando dijo, de acuerdo, en aras de nuestra herencia, la supereminencia, ¿es correcto? En ujú. Efesios. No sé si ahí sea como una conexión y se refiera también a nosotros como injertados, em, como injertados al olivo y también a los judíos. Exactamente, si somos parte del pueblo, mi hermana. Entonces, cuando recuerden que el Humash es un recurso judío y habla de judíos, pero en sí está hablando del pueblo de Israel. Entonces, nosotros como pueblo de Israel, entonces también eso va para nosotros. Y es lo que el Eterno espera de nosotros, que marquemos las diferencias. Así como Israel en las naciones, a lo largo de la historia, siempre ha marcado la diferencia, ha estado un pie adelante en la tecnología, ha estado un pie adelante en cuanto a la ayuda, siempre está ahí, siempre es, digamos, como dice aquí, que siempre ha sido una supremacía y una preeminencia en cuanto a la época, en todas las épocas, en cuanto al desarrollo moral, intelectual y espiritual. Eso es lo que dicen los sabios. Entonces eso es lo que los sabios entienden, de que nosotros tenemos que también hacer eso. Por más que no seamos 100% israelitas de sangre, pero somos parte de la Ujú. familia por Yeshua. Entonces eso es lo que el Eterno Sí, espera, que seamos diferentes al resto, que marquemos una diferencia en este mundo. sí. Bueno, es que aquí me surgió otra pregunta con respecto con lo que cerró, que bueno, somos injertados, la cuestión de la consanguinidad viene en el caso de los yahuditas, viene por la mamá, por la sangre de la mamá, no del varón, Eso es algo que viene del judaísmo moderno, mi hermana. ok, perfecto. Pero Ujú. siempre ha sido, miren, bíblicamente es por el Padre. Siempre Ah, viene ok. por el Padre. Es lo natural. Es lo que Dios ha creado. Pero obviamente para preservar, recuerden que el pueblo de Judá ha pasado muchas persecuciones por muchos siglos. Y la forma de sobrellevar esto y de dejar claro que son judíos ha sido preservarlo por ese lado. Pero es por una Ujú. cuestión que viene desde la época de la Edad Media, de esas persecuciones, de todas las torturas, de todas, entonces se mantiene de esa forma. Pero bíblicamente siempre vemos que viene por el Padre y es Ok. lo natural. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Gracias. Un placer, mi hermana. Gracias por participar. Mi hermana Rosario, vos, Mi pastor, mi usted sabe hermana. que me enredé en la parte donde dice sed santo.
porque yo soy santo. Ajá. Ahí es donde me enredé. No terminé de entender el concepto que usted dio. Mm, bien, vamos a ver si lo puedo poner en palabras más simples. Ser santo porque yo Ujú, soy santo es algo que en el pueblo hebreo y que se entiende de acuerdo al contexto teológico, al contexto cultural de Israel, ¿no? Me estoy hablando literalmente de Israel, está relacionado con la moralidad. Más en el judaísmo del primer siglo, que es el judaísmo que rodeaba a Pedro, tiene que ver con que cuando se dice ser santo porque yo soy santo, la santidad tiene que ver con básicamente con lo que es la moral, la conducta moral. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y que tiene que ver, miren, esto influencia tanto hasta en lo que yo como, el Eterno se da cuenta cuál es mi estado moral. Exactamente, acá como dice mi esposa es ser santos como Él, ¿por qué? Porque somos separados para Él. Entonces tenemos que tener la misma conducta moral que Él. Y eso es lo que quiere decir ser santos porque yo soy santos. Y esto incluye todos los aspectos de nuestra vida, hasta lo que yo como. Y nosotros no lo considerábamos. Eso es lo que en pocas palabras, en síntesis, podemos decir de por qué Pedro usa esta frase de ser santos, porque yo soy santo. Y por qué ahora el Eterno lo usa en Levíticos 11, porque nos está enseñando qué es lo que Él espera de nosotros, que seamos igual que Él, que podamos tener la misma pureza moral que Él. Recuerden que eso es una de las condiciones para que el Eterno habite en medio de nosotros y en nosotros, que cumplamos con la pureza moral. Y eso es lo que está haciendo mención Pedro en su carta. No sé si ahí lo pudiste entender, mi hermana. Ok, mientras tanto pasamos por mi hermana Ofelia. Y gracias, Shalom, nuevamente. Pues muy buena clase que nos amplía y nos coalimenta, ¿cómo podría decir? Nos refuerza en el caminar de lo que entendemos, cómo es la santidad, ¿no? Porque yo me río de mí misma, que antes la santidad para mí lo entendía como ser místico, como ser esas figuras que se la pasan meditando, en un aislamiento, ¿no? Bueno, era la imagen religiosa que yo tenía y la verdad que la santidad es algo práctico de la vida cotidiana, es una forma de vivir y no solo de vivir, sino de pensar, ¿verdad? Porque tener también la mente limpia, llena de buenos pensamientos, bueno, conforme a Hashem. Y se me hace muy interesante todo esto, cómo indica la dieta Hashem, porque cuando estábamos viendo lo del tabernáculo, de todos los materiales que pidió para la teruma, me entró un pensamiento de por qué oro, plata, cobre, bronce, todo eso, ¿no? Los hilos. Y entonces me di a la tarea un poco superficialmente, no tan profundamente, de empezar a buscar las características, por qué el oro, por qué la plata, por qué así todo. Y entonces, y yo creo que también con los animales, pues tienen categorías, ¿verdad? Porque los animales que se ofrendan en el templo son los mismos que podemos comer, que nos permite Hashem comer. Y los otros animales, si empezamos a buscar en los libros de botánica y de biología, que ahora hay mucha información, yo creo que en ese tiempo pues, no había las enciclopedias accesibles, porque esa vez que me puse a averiguar del oro, de la plata, de los metales, pues en YouTube hay mucha información, ¿no? Está muy accesible la información y de todo, de hierbas, de animales, y empieza uno a ver características que esos animales también que prohíbe Hashem, bueno, porque él dice que es así y es así, ¿verdad? Aunque no haya la información, lo debemos obedecer. Pero si ya averiguamos más profundamente, nos damos cuenta de las características, ¿verdad? Que no son buenos para nosotros, porque a lo mejor van a interferir con algunas de nuestras funciones, van a aportar toxicidad, eh, y luego la forma en que esos animales inmundos comen, pues lo que ellos se comen y si no los comemos, también es como si comiéramos lo que ellos están comiendo, ¿no? Entonces es muy interesante profundizar un poco más
bueno, a mí se me hace positivo, ahora que hay tanta información, de conocer un poco más pues, toda la naturaleza, lo más que se pueda, que nos rodea. Y muchas gracias por la clase. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi hermana. Muchísimas gracias por el comentario. Y sí, miren, ahora tenemos más información. Ahora podemos investigar por qué Dios dice esto, no se come. Ahí podemos ahora sumar a la Biblia a la ciencia y hacer las dos, poder sacar mayor provecho. Miren qué ventaja tenemos en los tiempos modernos. Ahora sabemos que esto es comida. ¿Por qué el Eterno dice esto no es comida? Porque trae enfermedades, y no solo eso, sino que también nos dice que eso termina contaminando nuestra alma. Entonces, ahora miren qué bendecidos que somos para poder nosotros ahora corregir y realmente ser un pueblo santo, un pueblo apartado para Él. Miren, como decía nuestra hermana, es algo sencillo, simple, depende de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que esforzarnos, familia, no tenemos excusa. Gracias, mi hermana Ofelia, por el comentario. Conce o Paulo, no sé quién tiene un comentario. Siempre la Conce. Shalom, Conce, ¿cómo están? Bien, bien. Haciendo un paralelismo, eh, es porque como que a veces todo lo aislamos y nos cuesta que es todo un paquete y todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos de los deseos de la carne, los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Cuando hablamos de que el hombre natural no percibe las cosas espirituales y todo tiene que ver con eso. O sea, cuando el Señor habla de los animales, pensemos también, las cosas de la carne son tóxicas para el alma, ya que estás hablando del alma. Lo mismo ocurre con cómo nos alimentamos. Tal vez, eh, primero que todo tiene que pasar también por el espíritu de santidad, el Espíritu Santo que nos revele qué es pecado, porque dice que Él es el que nos convence. A veces podemos tener toda la información, pero si no queremos, no queremos. Hay un bloqueo emocional, inclusive las personas van a sufrir por esa abstinencia a esos alimentos. Al no consumirlo, el cuerpo va a sufrir abstinencia, lo mismo que la droga. O sea, la persona no quiere pasar por el proceso de ese sufrimiento de abstinencia. Y lo mismo nos ocurre cuando vemos los frutos de la carne, eh, el enojo, la ira de resentimiento. Para nosotros pasar de la carne al espíritu, dice que ellos no son amigos. Nunca hay amistad entre la carne y el espíritu. Entonces lo mismo pasa, todo tiene que ver con todo. Entonces es un proceso que es doloroso para muchos. Si hasta el día de hoy, conociendo, sigues con malos alimentos, te va a costar. Pero si has ido de a poco sacando, no te va a costar tanto. O sea, a nosotros no, porque ya veníamos, de alguna manera, nunca hemos sido como muy amantes así de devoradores de la comida, ¿no? O sea, eh, en la familia, ¿no? Entonces eso ayuda también. Eso ayuda un poco de acuerdo como nos han criado, lo que hemos consumido desde chicos. Entonces, es como todo, como si en la casa ha habido conflicto, contienda, hemos alimentado eso, todo, lo que es lo físico, lo emocional, todo tiene que ver con todo. Entonces, porque aún hay experiencia que dice que las personas que consumen tantas cosas, son personas irritantes porque el organismo está siendo afectado. Entonces, a veces mi mal carácter y mal humor tiene que ver con que mi cuerpo está contaminado. Ahí está contaminado. Entonces, para quitar eso, para desintoxicarlo, para limpiarlo, es un proceso largo de acuerdo al tiempo que has estado ingiriendo estas cosas. Entonces, por eso se hace difícil. Y bueno, y cuando las cosas se nos hacen difícil, cuestionamos, ¿no? Pero si no te es difícil, no lo cuestionas. Es así, en todos los aspectos de la palabra de Dios. Exacto, mi hermana Conce, exacto. Sabias palabras, mi hermana. Es eso, son cosas que vamos a tener que lidiar cada uno y que obviamente es entre la persona y el eterno. Así que
es como dice nuestra hermana. Gracias, gracias, Conce, por ese comentario y que siempre bien preciso ahí al punto, porque sí, es algo, una decisión personal. El Eterno nos da la sabiduría. Ahora somos nosotros que vamos a decidir. ¿Pongo en obra o no pongo en obra? Si pataleo o lo hago con gusto. Ya depende de cada uno de nosotros. No podemos ser policía de la Torah. Gracias, mi hermana Conce. Un abrazo, un saludo a Pablo también. Franklin. Shalom, mi hermano, shalom. Shalom, brother. Eh, no sé si usted quiere que yo lo lea, pero le envié algo, un mensaje que encontré, porque lo estaba siguiendo, mientras usted hablaba, lo estaba siguiendo en el Humash edición Rabino Sion Levi, que es el que Ajá, usamos aquí en Yeshua también. Pero ajá. le mandé le mandé algo, Ah, lo escribí y se lo mandé, o quiere que yo lo lea. léelo, 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 mi hermano. Ok, este fue del Humash, de la santidad y las leyes Kashrut, basado en el versículo 43 y 44, y que dice así: el consumo de estos alimentos obstaculiza la capacidad de la persona para elevarse y santificarse, contamina el alma en maneras imperceptibles por los análisis físicos y crea una barrera entre el judío y su percepción de Dios. Claro, aquí es judío, también quiere decir nosotros, porque Humash se está dedicando, o dedica al judío, pero eso somos nosotros. Después dice: para ser santa, la persona debe santificarse en este mundo inferior. Es decir, el sendero de la santidad no empieza con pensamientos sublimes o en estudio de elevados ideales. Primero, la persona debe santificarse en las cosas inferiores, tal como en su comportamiento personal, su moral y sus apetitos. Una vez que la persona se ha convertido en decente y ética, puede entonces esperar ayuda del cielo. Amén. Después lo próximo dice: debido a que Dios es santo, quiere que todos los integrantes de su pueblo lo sean, de manera tal que sean eternos, perciban a su creador y sigan su senda. Ello será posible solo si se abstiene de alimentos prohibidos. Wow, que va en coordinación con todo con todo el estudio que tú acabas de decir ahora. Y eso es del Humash. Wow, Así wow. que, wow. Lo voy a poner en el chat también, para Perfecto, si perfecto, la mi hermano. persona Sí, sí. quiere. Ok, mi hermano, ¿me da permiso para poner el estudio de la pastora sobre el kosher? Sí, adelante, adelante, ponlo, después ya compartimos el video. Ok, ahí lo puse en el chat del alimento kosher, y después voy a poner lo que acabo de leer del Humash, lo voy a compartir en el chat también. Dale, Bendiciones, mi hermano. perfecto. Perfecto, mi Shalom. hermano. Muchísimas gracias por compartirlo. Miren, acá tenemos un comentario un poquito más claro. Y wow. Miren qué importante es cuidar nuestra alimentación. Y nosotros no lo sabíamos. Y esto es algo como básico, ¿no? No es nada profundo. O sea, estamos viendo así como siempre digo, familia, un pequeño tentempié. Como buen gastronómico que soy, un pequeño entrante, un apeticer, así algo así como para ir entrando en calor antes de comer el plato fuerte. Bueno, esto es algo así, familia. Así que imagínense lo que es el plato fuerte. Wow, gracias, mi hermano Franklin, por tremendo aporte. Gracias, mi hermano. Ahí lo compartí en el chat, brother. Dale, perfecto. Lo que Después ya acabo lo de leer. compartimos nosotros acá. Muchísimas gracias, mi hermano. Wow, vamos a seguir. Wow, realmente hay mucho para comentar. Mi hermanita Wanda, bienvenida. Ah, amén, buenas noches. Este, entré un poquito tarde, pero pude entrar. Gracias a Dios. Eh, no sé si se trajo el comentario en algún otro momento, pero a mí siempre, pues cuando uno no conocía de estas cosas, pues uno comía de todo. Pero cuando esta verdad se nos abre a nuestro espíritu, a nuestra alma, nada más que con leer, cuando yo pude entender, cuando yo leí la primera ocasión de estas cosas, que dice que sed santo porque yo soy santo, yo
yo Elohim, ¿verdad? Yo el Todopoderoso. Nada más que con eso basta para uno decir, ok, yo antes comía de todas estas cosas, pero si esto no le gusta al dueño del universo, que fue el que me creó, que fue el que me salvó, que soy, que le pertenezco a él, si esto a él no le gusta, pues yo lo saco de mi vida. Y pues así fue. Y cuando uno comienza a hacer estos pequeños cambios, Dios mío, lo que se recibe es tanto que, o sea, la revelación se te abre, o sea, el Todopoderoso se desborda en revelar su palabra a aquellos que pues de corazón lo estén buscando. Y así lo puedo decir con relación a esta cuestión de las comidas, de los alimentos, de los animales, que antes uno pues le llamaban la atención. eh, y también con la cuestión de uno, cómo todo se conecta, con nada más saber que el Shabbat es el día de la cita divina con el Eterno. Y cuando uno comienza a hacer esos pequeños cambios en la vida, que de hecho en los hechos de los apóstoles, eso es lo primero que el Señor le da, o sea, a los discípulos, el Espíritu Santo a través de los discípulos, con relación a qué vamos a hacer con toda esta gente que está llegando nueva. Pues el Señor dio, o sea, el Espíritu trajo allí una revelación a ellos para que no es cuestión de judaizarlo, sino que una de estas cuatro cosas era de que, ¿cómo es? De que velaran lo que comieran, algo de no tomar sangre, o sea, como primera de las cosas que uno, y yo puedo añadir y guardar el Shabbat, ¿verdad? Cuando no lo conocíamos, porque estos pequeños cambios se abre más la revelación de Dios en la vida de uno. Entonces, nosotros antes no teníamos y todavía estamos aprendiendo la importancia tan grande que es el velar los alimentos, a tal punto que a mí me vino a la mente, no sé si lo trajeron antes, pero cuando se estaba hablando, ¿verdad? Sobre este tema ahora, me vino la conexión con Daniel, cuando ellos fueron, que fueron sacados de su tierra eh, a Babilonia, que entonces ellos fueron a la corte del rey de Babilonia. Lo primero que a ellos los iban a preparar para que fueran los asesores del rey de Nabucodonosor. Y sin embargo, lo primero que ellos le dicen a la persona a los cuales ellos la habían asignado es que le dieran otro tipo de comida. Y en aquel momento, cuando uno escuchaba estas cosas, uno decía, wow, qué tremendo, pero no entendíamos la importancia. Ahora la podemos ver, pero la importancia, eso está grabado en el alma de ellos, y así todavía hoy en día, la importancia tan grande de velar este precepto, porque yo soy santo, dice el Todopoderoso. Y ahora pues hoy lo pude ver todavía más en magnitud al ver cómo estos jóvenes tenían esa conciencia. A nosotros se nos hace difícil, pero a ellos no. Y por eso esa firmeza, no me den de esta comida de rey, dame de estas cosas. O sea, no era un ayuno lo que ellos hicieron, es que esa era su manera de vivir. Y esa es la manera de vivir que el Eterno quiere para todo su pueblo. Y eso es lo que, pues a través, uno sigue mirando lo que pasó en esa cuestión de los hechos de los apóstoles y uno puede ver un poquito de cómo esta cuestión de los alimentos, cómo todo engrana con todo, como ahorita pues todos aquí pues lo han dicho, la palabra lo afirma. Así que gracias por la enseñanza. Tuve unos días que no pude estar, pero aquí estoy de nuevo. Así que gracias y bendiciones a todos. Shalom.
Amén, amén, mi hermana. La gloria y la honra sean para el Eterno. Y sí, gracias por ese comentario, porque nadie lo había puesto en la mesa de Daniel y sus compañeros, que sí, miren, ahora entendemos por qué ellos se apartaron de toda cosa que no era comida. Y- acá dice mi esposa, miren, qué interesante. Tarea. Los que tengan la Mishnah y los que no tienen, nos escriben por el mail o se contactan con nosotros y le mandamos la Mishnah. Estudien el tratado Abodá Sará, que tiene que ver con el servicio. Y se van a dar cuenta que tiene que ver con mi diario vivir. Y hay muchas cosas ahí, por eso les digo, esto es solamente el tentempié, una entradita. Acá podríamos decir, como poniendo en un asado, que estamos comiendo un asado, esto sería la entrada, la empanadita antes de comer el asado. Ahí para que tengo hambre, familia, ya a la hora. Pero bueno, para que tengan una idea, entonces les recomendamos el Abodá Zara, que puedan leer el tratado Abodá Zara en la Mishnah. Gracias, mi hermanita Wanda. Nancy, Sí, buenas noches, pastor. buenas noches, mi hermana. Gracias por la enseñanza, porque la verdad que tremenda, tremenda enseñanza para, bueno, los que estamos arrancando en esto es, bueno, es un montón, la verdad que nada. Quería consultarles y a ver si lo que entendí es así, porque hasta ahora a nosotros en el cristianismo nos habían enseñado que todas estas leyes, sobre todo las de la comida, eran más bien impuestas por un tema de salud, como para cuidar al pueblo por el tema de las enfermedades. Pero ahora, por lo que entendí, bueno, tiene un peso también espiritual, o sea, hay una conexión espiritual con la comida, más allá de lo que no entendamos bien por qué, pero sabemos que el Eterno sabe por qué y nos está preservando para... Es increíble la conexión de lo espiritual, nunca lo había visto desde ese lado, ¿no? Y quería saber si estoy así acertada, si es así, ¿no? Que tiene que ver lo espiritual con una conexión con lo que comemos y eso, al guardar esos alimentos, abstenernos de esas cosas, nos vamos a elevar espiritualmente. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, mi hermana. Estás en lo correcto. Si no es solo por una cuestión, hoy nosotros entendemos que es por una cuestión de salud, pero también esto se va a reflejar en nuestra alma, en nuestro ser interior, en quiénes somos por dentro. Y tiene esa conexión. Y recuerden que todo tiene una conexión. El alma se conecta con el cuerpo. Lo que hay dentro de mí se va a reflejar fuera de mí. O sea, entonces, lo que yo estoy reflejando fuera es lo que hay dentro de mí. Entonces, todo tiene que ver con todo, mi hermana. Y exactamente, no es solamente algo que se dio para esa época, sino que también aplica para el día de hoy, aún más el día de hoy, familia. Como les decía, en el día de hoy podemos ver que son quizás alimentos muy limpios, podríamos, porque digamos, muy saludables, a eso me refiero, pero cuando empezamos a ver los detalles decimos, uy, pero esto tiene una gotita de veneno. ¿Me lo como? Es como poner un vaso de agua pura, ponerle una gota de veneno. Si sé que le pusieron una gota de veneno, no lo voy a tomar. Exactamente pasa con hoy en día, tristemente, con los alimentos, por más que parezcan saludables. Por más que parezcan, no lo son. Y eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta y quizás sí suena un poquito raro, suena un poquito como que, oh, wow, hay que tener mucho cuidado, sí, familia, porque nos están dando de comer petróleo, nos están dando de comer insectos cuando no lo sabemos y dice supuestamente que es algo que es limpio. Entonces hay que tener en cuenta eso, familia. Y todo va de la mano. Con mi alma, mi cuerpo y mi alma van de la mano. Y como yo trato mi cuerpo, es como yo trato mi alma. Y muchas veces tratamos mejor el cuerpo que el alma. Y esto es lo que nos enseñan estos tipos de mandamientos. No sé si ahí quedó claro, mi hermana Nancy. Sí, pastor, muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias a ti, mi hermana. Wanda. Ajá, sí, disculpe, es que me acordé de otro punto que quería compartir y es con relación a que nosotros vemos cuando, cuando uno empieza a hacer esta diferencia de los alimentos, porque pues esa conciencia de Dios entra en uno, pues nos pueden mirar la gente media extraña, pueden pues pensar un montón de cosas,
como le pasaba a ellos, al pueblo en aquel tiempo, cuando la visión de Pedro con todos esos animales, porque es que en ellos era una cosa tan importante el estar puro delante de Dios con lo que se come, que, o sea, eso es algo tan serio por lo que implica la santidad, que no es cuestión de que nos pueden hasta a veces hasta tildar hasta de racista inclusive. Y no es cuestión de nada de eso, de esos puntos. Es por el hecho de que esto envuelve la santidad con el Eterno. O sea, la importancia de tener una conciencia de saber qué es lo que estamos, cómo nos estamos alimentando. Eso era todo. Gracias. Gracias, mi hermana, gracias. Exactamente, hay que tener conciencia. Justas palabras, mi hermana. Muy justas palabras. Gracias, mi hermana Wanda. Franklin. Sí, mi hermano, ya un comentario más que me vino a la mente ahora mientras escuchaba a los hermanos hablando, porque yo sé, cada uno aquí tal vez tenemos diferentes etapas, tal vez uno tiene un año, unos meses, yo voy para 3 meses ahora en mayo, uno tal vez tiene 5 años en este camino, pero quería dejarlo con esto. Estamos aprendiendo y escalón por escalón vamos subiendo hacia Jerusalén y nos Amén. estamos acercando más al lugar santísimo. Aunque no tendremos acceso a él cuando el templo sea reconstruido, pero hoy en día decimos que somos el templo del Espíritu Santo. En el templo no se permitía ninguno de esos animales. O sea, así somos nosotros. Si nos llamamos templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Claro, esto no es de la noche a la mañana, como dijo. Estamos aprendiendo. Yo mismo estoy aprendiendo, voy para 3 años. Pero gracias al Señor, mire, aquí a 10 minutos de mi casa me puso un mercado kosher. Wow. ¿Qué más bendición que esa? Excelente, mi ¿Eh? hermano. Así que poquito a poquito aprendiendo. Cada estudio que nosotros veamos de todos nuestros maestros, del pastor Augusto, es algo para edificarnos y poquito a poquito ir haciendo cambios en nuestro diario vivir. Esto no es un switch de que uno prende la luz y la apaga, no, es poquito a poquito, poquito a poquito. Shalom, mi hermano. Ya no, mi hermano, y gracias por ese comentario. Sí, es así, paso a paso. Para adelante siempre, para atrás ni para tomar impulso, familia. Así que sigamos adelante, continuemos, como dice nuestro hermano Franklin, continuemos adelante, aprendiendo el ritmo que vamos llevando, pero aprendiendo y poniendo por obra, familia. Y miren qué importante. Hoy hemos aprendido algunas cositas que tenemos que tener en cuenta, como decía nuestra hermana Wanda, ser conscientes de lo que comemos. Y recuerden, dime la frase que recién les comenté. Dime lo que comes y te diré quién eres. Wow, recuerden eso, familia. Y tiene que ver mucho con quién somos por dentro. Así que, familia, gracias por acompañarnos. Los invito a aquellos que no han podido ser parte del estudio que nos envíen un mail para que puedan ser parte de los estudios como los hermanos y participar después de analizar el mandamiento y ver cómo aplica a nuestras vidas. Y también invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y que les den like y nos dejen su comentario de qué les ha parecido este estudio, qué les ha parecido esto de que realmente al Eterno le importa lo que comemos. Así que espero ver sus comentarios aquí debajo del video y nos vemos en el próximo estudio de Restaura el Alma. Shalom, familia, nos vemos. Que tengan una buena semana, familia. Bendiciones.